Buen día, profesor. Retomando el tema de los fundamentos teóricos y prácticos de la observación directa, hablaremos sobre los resultados obtenidos de la observación no participante de sesiones llevadas a cabo en la clínica virtual familiar, específicamente sobre el resumen de sesiones llevadas a cabo. Nuestro equipo está integrado por Ana Sofía García, Samantha Jiménez, César Pérez, Ana Contreras y Ameyali Morales. A lo largo de la presentación abordaremos este contenido. Hablaremos del objetivo del análisis, una introducción al tema, además de la justificación y el marco teórico pertinente. Profundizaremos sobre la metodología, cuáles fueron las fases del estudio, los resultados que obtuvimos en esta sesión en particular, la discusión y, por último, conclusiones al respecto. Objetivo: evaluar la calidad en los servicios ofrecidos a través de la clínica virtual de terapia familiar, mediante la identificación de elementos de interseccionalidad a través de la observación no participante. Introducción. La supervisión terapéutica es un componente esencial en la formación y el desarrollo profesional de los psicólogos clínicos, ya que proporciona un espacio para la reflexión, el aprendizaje y la mejora. En este contexto, la interseccionalidad se convierte en un marco fundamental para comprender cómo diferentes sistemas de opresión y privilegios, tales como la raza, el género, la clase social y la orientación sexual, influyen en la dinámica terapéutica y en la relación entre supervisores, supervisados y clientes. La observación no participante como método dentro de la supervisión terapéutica permite analizar estas dinámicas desde una perspectiva externa y objetiva. Al no intervenir directamente en el proceso terapéutico, el observador puede identificar patrones, sesgos y estructuras de poder que podrían pasar desapercibidos en la interacción directa. Este enfoque facilita una comprensión más profunda de cómo las identidades interseccionales afectan la práctica clínica, promoviendo una supervisión más equitativa y culturalmente competente. Este trabajo busca explorar la interseccionalidad en la supervisión terapéutica, destacando el papel de la observación no participante como herramienta clave para fomentar una supervisión más inclusiva y crítica. Acorde con la Organización Mundial de la Salud, una de cada 8 personas alrededor del mundo padecen algún trastorno mental. Estos trastornos involucran afectaciones emocionales, conductuales y cognitivas que impactan directamente en su calidad de vida. A pesar de existir una gran variedad de tratamientos, la mayoría de las personas no tienen acceso a estos. Asimismo, persisten estigmas y prejuicios hacia las personas que padecen trastornos mentales, así como desinterés de algunos gobiernos por diseñar políticas públicas que contemplen la prevención y el tratamiento de los mismos. Actualmente existen diferentes espacios alrededor del mundo que ofrecen consultoría psicológica de manera gratuita. En algunos de estos se lleva a cabo supervisión clínica, la cual, según Motero García, Giovanni y Arias, constituye una actividad que permite a los estudiantes de psicología integrar conocimientos, reflexionar sobre aspectos teóricos de la profesión y ponerlos en práctica de manera segura, sistemática y ética. Por lo anterior, la evaluación del desempeño de los futuros terapeutas constituye un ejercicio fundamental para asegurar la correcta adquisición de conocimientos y el bienestar de las personas que los consultan. El tipo de terapia familiar en la que se basa esta investigación se fundamenta en la teoría de sistemas, pues a diferencia del enfoque conductual que se centra en la modificación de la conducta, la teoría de sistemas se enfoca en comprender, como lo dice su nombre, los sistemas en los que se inserta el fenómeno estudiado. En este caso puede ser un individuo o la dinámica familiar. De acuerdo con los autores Gómez, Lamont y Bermúdez, la principal característica de este enfoque es su concepción metafísica de la interacción y el intercambio de la información, es decir, la comunicación entre los elementos que conforman un sistema. En otras palabras, estudia a los seres humanos en el contexto de múltiples interacciones dentro de la misma familia, la comunidad y los ámbitos sociales, políticos y cultural, como lo mencionan Gómez Lamont y Bermúdez. Este enfoque promueve el análisis de las dinámicas y los vínculos que los individuos mantienen en su entorno. La terapia familiar sistémica
Al estar basada en la comprensión de las interacciones entre los distintos componentes del sistema, ha evolucionado hacia una visión más compleja con la incorporación del pensamiento del tercer orden, pues diversos autores han contribuido a esta evolución, permitiendo que la práctica profesional sea más integral y contemple una perspectiva más amplia. Pues esta integración y modificación teórica invita a la reflexión y al pensamiento crítico sobre la posición del terapeuta y su influencia en el proceso terapéutico. Es decir, el terapeuta, además de ser un agente de cambio que impacta en la transformación de significados, este mismo se reconoce como una parte activa del proceso, pues es consciente de cómo su presencia y su participación inciden en las dinámicas del sistema. Para comprender un poco más sobre el pensamiento del tercer orden, es importante conocer los dos niveles anteriores. Gómez Lamond y Bermúdez nos explican lo siguiente. Dentro del pensamiento de primer orden, se considera al terapeuta como fuera del funcionamiento familiar. Este toma un papel de reorganizador de la dinámica, comunicación y significados de la familia, es decir, que solo se observa mecánicamente el funcionamiento. Dentro del pensamiento del segundo orden, el terapeuta es consciente de que influye dentro de la dinámica familiar, pero este es consciente que su propio contexto, su historia de vida e intereses personales influyen dentro de la dinámica. Ahora bien, el pensamiento del tercer orden se pone de manifiesto la interacción del sistema familiar con otros sistemas. Es decir, que se reconocen la estructura social y el privilegio desde el cual se posiciona el terapeuta, pues se observan las relaciones, las narrativas y los significados desde una perspectiva contextual. Pues este pensamiento promueve una reflexión muy profunda y un reconocimiento de los sistemas involucrados, analizando las injusticias epistemológicas y sociales. Además, integra reflexiones que requieren una acción concreta dentro del espacio de la terapia familiar. Adentrándonos al tema de la práctica como tal, comencemos por hablar sobre la observación como técnica e instrumento de investigación. La observación como técnica se utiliza en las ciencias humanas con un único objetivo, que es el poder obtener información del objeto de estudio empleando los sentidos y la lógica racional. Sin embargo, como instrumento, su aplicación se define como sistemática para poder obtener información basada en el método científico, asegurando así la validez y la confiabilidad de la información recabada. Específicamente, la observación no participante, en palabras de Campos y Covarrubias y Lulemanes, se trata de una observación que se realiza por agentes externos que no tienen ningún tipo de intervención dentro de los hechos, es decir, que no existe una relación con los sujetos del escenario, simplemente se es espectador de lo que está sucediendo al momento de la observación. Esta persona encargada de realizar la observación, en este caso nosotros los estudiantes, nos limitamos a tomar notas de lo sucedido para poder conseguir los fines que estamos buscando con esta observación. Algunas de las características de la observación no participante tienen que ver con que el observador recoge información significativa del sujeto observado sin establecer ningún tipo de interacción. No existe un intercambio de información y no genera reactividad. Esto significa que esta persona que está siendo observada no tiene reacción ante la observación ni los observadores con la persona que está siendo observada. Además, se presta atención mayormente al contexto de lo que está sucediendo en el momento de la observación. En cuanto a la metodología, de acuerdo con Anguera, la metodología observacional, en contextos naturales o habituales, se trata de un procedimiento científico que permite estudiar la ocurrencia de comportamientos perceptibles, de forma que se registren, cuantifiquen adecuadamente, lo cual implica poder analizar relaciones secuenciales, asociación y covariación. Las características principales de esta metodología observacional son que quien observa es un experto, lo que se observa es un hecho, y se observa de forma sistemática. La metodología empleada en este trabajo fue de corte cualitativo
y se basó en la observación no participante de sesiones terapéuticas impartidas en la clínica virtual de terapia familiar. Como estudiantes, el rol se limitó a observar y registrar interacciones entre el terapeuta y la consultante. El objetivo principal fue identificar la presencia de elementos de interseccionalidad en la práctica terapéutica. Para ello, se utilizó un instrumento de evaluación estructurado que abordó 9 dimensiones: posicionamiento del terapeuta, identificación del terapeuta y del consultante, reconocimiento de ventajas sociales y de poder, así como la atención a posibles discriminaciones basadas en racismo, género, religión y orientación sexual. El análisis posterior de los registros a través del software especializado de Atlas TI nos permitió evaluar cómo estas dimensiones se manifestaron durante las sesiones de terapia familiar y verificar la aplicación de estrategias para promover la equidad e inclusión en el contexto terapéutico. A continuación vemos el instrumento metodológico que se usa. En él se registra la ocurrencia o no ocurrencia de los indicadores. En este caso, los indicadores son el posicionamiento, la identificación del terapeuta, identificación del consultante, ventaja social, ventaja de poder, racismo, diferencias de género, diferencias de religión y diferencias de orientación sexual. De forma que a través del formulario de Google se registra si esto ocurre o no ocurre. Respecto al análisis de las observaciones registradas a través de Google Forms, tenemos tres elementos importantes: el material de análisis, la codificación y propiamente el proceso de análisis. El primero de ellos, que es el material de análisis, derivó de las notas del documento titulado Resumen de sesiones, que nos fue proporcionado por el profesor Fausto. Para la codificación, los códigos se elaboraron a través del conocimiento teórico derivado de la lectura del capítulo 11 del libro La terapia familiar sistémica y el pensamiento de tercer orden del profesor Gómez Lamont y Bermúdez. Para el tema del análisis, una vez obtenidos los códigos, estos se ingresaron en el software Atlas D y se generó una nube de palabras con los principales temas encontrados en líneas con los códigos generados. El tamaño de cada palabra estaba determinado por la frecuencia de su aparición mientras se hacía el análisis de estas observaciones. Aquí encontramos 5 fases de estudio. En la primera se encuentra la planeación y se determina el objetivo, situación o caso a observar, los objetivos de la observación y la forma en que se iban a registrar los datos. En segundo lugar está la ejecución. Se observó cuidadosamente y críticamente. En tercer lugar está el registro, que corresponde a la observación obtenida a partir de cuestionarios aplicados a los observadores después de las sesiones de la clínica virtual en terapia familiar. En una cuarta fase tenemos el análisis, que anteriormente se explicó, y se analizan e interpretan los datos, elaborando conclusiones a partir de estos y con ayuda del software Atlas T. Finalmente, está la fase 5 y corresponde al informe, que se elaboró a través de del presente documento, con los resultados obtenidos. En esta sección de resultados estamos presentando el análisis de 40 opiniones de observadores y tuvimos un resultado de 43 códigos clasificados, en los cuales se puede encontrar encuadre terapéutico, cambio terapéutico, depresión, autoestima, ansiedad y estrés, por mencionar algunos. En la liga que está del lado izquierdo se puede encontrar el enlace que remite a la tabla en Excel. En esta diapositiva se muestra el resultado del procesamiento de los datos en la forma de una nube de códigos, obtenida a partir del software Atlas TI. Se puede ver que las emociones disruptivas, el trauma psicológico, la exploración y confrontación y la experiencia fenomenológica
fueron algunos de los temas más recurrentes en las notas analizadas. Por otro lado, entre los temas menos recurrentes se encuentran la triangulación, la depresión, el duelo y las pérdidas y la comunicación efectiva. A través del uso del programa Atlas T, se muestran a continuación la representación de algunos ejemplos entre códigos y sus citas correspondientes. Por mencionar algunos ejemplos, el código Emociones Disruptivas apareció un total de 27 veces, Exploración y Confrontación unas 22 veces, Trauma Psicológico 21 veces y Experiencia Fenomenológica 21 veces. Como parte de la discusión y posterior al análisis, notamos que los códigos más visibles dentro de la nube fueron emociones disruptivas, así como las palabras exploración y confrontación, trauma psicológico y experiencia fenomenológica. Esto significa que estos fueron los temas más recurrentes abordados durante las sesiones. Por el contrario, aquellos códigos menos frecuentes en la nube fueron triangulación, depresión, duelo, pérdidas y comunicación efectiva. Esto refleja que fueron los temas menos tratados y menos recurrentes. En lo que respecta a la discusión, obtuvimos que la frecuencia con la que se abordaron estos códigos concretos puede obedecer a diversas razones. Primeramente, es lógico pensar que los pacientes que acuden a terapia lo hacen principalmente como un intento activo de aprender a gestionar sus emociones, aumentar sus recursos para enfrentar las problemáticas de la vida cotidiana, mejorar sus relaciones interpersonales y superar situaciones dolorosas, complejas o traumáticas. Quizá esto se deba a las características específicas de la muestra estudiada. Una segunda explicación potencial es que el terapeuta se haya enfocado en estas cuestiones efectivas, restando la importancia a otras como la depresión o los pensamientos intrusivos. Sin importar la razón, el análisis deja de manifiesto la importancia de la atención psicológica como un recurso valioso para mejorar las estrategias de afrontamiento, establecer vínculos sanos y lograr la autorregulación principalmente. En conclusión, podemos hablar sobre la observación no participante como una gran herramienta de análisis e investigación cualitativa. Este ejercicio nos permitió poder profundizar tanto de manera teórica como de manera práctica el proceso que la observación implica en la investigación. También tuvimos la oportunidad de tener un acercamiento real a un análisis de datos cualitativos mediante una aproximación tecnológica que para efectos de este ejercicio utilizamos la herramienta de Atlas T. El poder utilizar también este tipo de herramientas nos facilitó el poder hacer un análisis de las situaciones planteadas, pero también referente exclusivamente a lo que tiene que ver con la investigación. Por último, creemos que es importante notar que la terapia familiar sistémica y el pensamiento de tercer orden tienen un gran potencial para poder impactar positivamente el bienestar de las personas. Por último, les compartimos la primera parte de las referencias. Continuamos con la segunda parte de las referencias.